Y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión 17 de Psicocafé. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la participación de dos invitados que están desde la Universidad de Guadalajara, desde la UDG. Y bueno, pues antes de iniciar, como les comentaba al principio, esta es nuestra sesión 17 del Psicocafé virtual. Y pues agradecemos como siempre a todo el equipo que está detrás del Psicocafé, a Julio, César, Tonatiu, Yuriko, Elena, que son parte pues de esta gestión. Y bueno, también Adrián, que recientemente se incorporó y que ahora pues también nos va a exponer un poco de lo que hace. Y bueno, pues también agradecemos mucho a la Sociedad Mexicana de Psicología, quien respalda pues estas actividades, parte de la red de jóvenes psicólogos mexicanos. Y bueno, la sesión de hoy va a tratar acerca de macroalgas marinas, del mar al campo agrícola. Y voy a presentar a los invitados de esta sesión. Tenemos con nosotros a la doctora Rosalba Mireya Hernández. Ella es licenciada en biología, maestra en ciencias en ecología marina por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, y doctora en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de la Universidad de Guadalajara. Actualmente funge como profesora investigadora titular A en el Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado numerosos trabajos en revistas con factor de impacto, así como liderado varios proyectos de investigación relacionados con las áreas de psicología aplicada, elaboración de extractos de algas marinas como promotores de crecimiento vegetal y biotecnología vegetal, inducción de mecanismos de defensa en plantas por interacciones con microorganismos de la rizósfera y aplicación de extractos algales. Y también el manejo de recursos naturales con temas como ecología de comunidades algales, distribución, tecnología y variabilidad genética. En esta sesión también nos acompaña el biólogo Adrián Alejandro Espinosa Antón. Él es licenciado en biología en la Universidad Central de las Villas de Cuba, profesor asistente del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central de las Villas, y actualmente es estudiante de maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de CUPA y de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador provisional del eje de comunicación en el proyecto para fortalecer un sistema de innovación agropecuaria en el desarrollo local de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación de COSUDES. En estos momentos dirige el proyecto de efecto del alga verde Ulva onoi clorofita en el crecimiento, productividad y calidad de los frutos de Solanum lycopersicum en condiciones de invernadero. Ha publicado artículos en revistas indexadas y con factor de impacto, y sus áreas de especialización profesional son algas marinas como fuente de productos para la producción agrícola y estrategias de cultivo de algas con fines comerciales. Entonces, bueno, pues les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este Psicocafé. Y bueno, a los participantes que se van uniendo con nosotros a la sesión, solamente pedirles que mantengan sus micrófonos cerrados en los que se lleva a cabo la primera parte, que es la exposición. Y al final, pues vamos a dejar un espacio para preguntas después de esta charla que nos van a dirigir ambos ponentes. Y también por Facebook vamos a estar por ahí leyendo sus comentarios, entonces para que quieren escribir sus preguntas a través de Facebook, pues las vayan poniendo. Y bueno, pues sin más, bienvenidos. El micrófono pues es de ustedes. Hola, buenas tardes Cristina y a todos los colegas, ¿no? que han creado este espacio para divulgar y compartir un poco la ciencia que hacemos vinculada con la psicología. En este caso, en la tarde de hoy, estaremos presentando a manera de charla divulgativa y tal vez con algunos resultados científicos, una temática que ahorita ha alcanzado mucha importancia en el sector, sobre todo en el sector agrícola, por el potencial que vienen presentando las macroalgas marinas, un recurso que sale del mar y que tiene mucho potencial en su aplicación para la producción agrícola en sentido general. Entonces hoy estaremos platicando un poco sobre las perspectivas de este recurso y cómo se ha utilizado y qué viene quedando por hacer
en este sentido. Entonces, a continuación le doy la palabra a la doctora Rosalba Mireya, quien va a comenzar con la presentación y pues esperamos que sea de su agrado en la tarde de hoy. Ok, buenas tardes a todos los que nos están viendo y muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Bueno, entonces, lo que nosotros les vamos a presentar es lo que estamos trabajando, parte de lo que está haciendo Adriana ahorita en su tesis de maestría, y también desde una forma general lo que son las algas y cómo se utilizan en el campo. El título, le doy crédito a Adrián, él fue el que puso la idea y el que me metió aquí a dar esta conferencia. La verdad, los jóvenes nos impulsan a trabajar en estas áreas y sobre todo en este tipo de ahora de comunicación virtual. Bueno, entonces, muchas de las algas marinas se utilizan en el campo y son, no sé si han escuchado este término de bioestimulantes o productos que se utilizan como bioestimulantes para las plantas. Les comento, en la Unión Europea existe un consejo, es el Consejo Europeo de la Industria de los Bioestimulantes, está muy regulado, tiene todo un mecanismo para poder evaluar estos productos, ¿no? Entonces, aquí arriba pueden encontrar ustedes qué significa un bioestimulante o cómo se clasifica el bioestimulante. Entonces, este bioestimulante, si nosotros queremos probar un producto a base de algas marinas, tiene que cumplir con estos requisitos, ¿ok? Que estimulan procesos naturales en las plantas, que hacen una eficiencia de la absorción y uso de los nutrientes, y también actualmente le hacen un enfoque como que las plantas tienen cierta tolerancia al estrés abiótico y sobre todo en la productividad, pues en la calidad de frutos. Muy bien. Bueno, esta Unión Europea, este Consejo Europeo ha ayudado y ha clasificado en dos grandes grupos. Por un lado están productos bioestimulantes a base microbianos, como son los hongos micorrízicos arbusculares que ustedes están viendo aquí abajo, las rizobacterias, y también entra el tricoderma, este hongo. ¿Okay? Por otro lado, tenemos los productos de origen no microbianos, donde encontramos pues 5 o 6 categorías aquí, y acá abajo podemos ver lo que a nosotros nos interesa, que son los extractos de algas marinas. ¿Ok? Bueno, algas marinas y también algas de agua dulce, o microalgas. Bueno, ¿qué es lo que pasa para México? Para México, nosotros cuando queremos probar un producto, existe una norma oficial mexicana, que es la NOM 077 FITO 2000. Esta norma oficial se aceptó en el 2000. Después, en el 2011, hubo una modificación, que ustedes están viendo arriba el título, y se aceptaron como fertilizantes orgánicos, regulador de crecimiento, humectante y mejorador del suelo orgánicos, ¿ok? Pero actualmente en el año 2000, o más recientemente en este año 2000, también dentro de este regulador de crecimiento, ellos proponen 3 tipos. Esta es una propuesta, no se ha aceptado aún, pero está como la más reciente. Bueno, entonces, ¿en dónde entrarían los productos a base de algas marinas en esta clasificación? Bueno, lo que en México trabajamos, perdón, se me pasó decirles, es el nombre de insumo de nutrición vegetal, ¿ok? Dentro de estos insumos de nutrición vegetal entran estas categorías. Las algas marinas o los extractos a base de algas marinas entrarían dentro de este tipo de reguladores de crecimiento tipo 1, ¿ok? Este regulador de crecimiento propone que sean sustancias que se obtienen a partir de plantas vegetales y que puedan ser a través de extracciones, ya sea ¿cómo les digo? Pues extractos que sean compuestos que se obtengan por cualquier otro tipo de extracción, pero de origen vegetal, ¿ok? El tipo 2, aquí se enfocan más sobre todo lo que son síntesis, pero que no son de origen orgánico o de origen vegetal. Y el tipo 3 son productos como que se utilizan como plaguicidas, ¿ok? Pero a bajas dosis promueven el crecimiento de las plantas. Entonces se llama un efecto de hórmesis o de crecimiento hormético, ¿ok? Bueno, y entran otros tantos, los humectantes, mejoradores del suelo, como les comentaba, pero sobre todo aquí en el tipo 1 de reguladores de crecimiento entrarían los extractos de algas marinas. También, no sé si han visto que por ahí dicen producto de algas marinas como fertilizante orgánico. Sí, también se pueden utilizar o emplear de esta forma, pero estos tienen adicionados además minerales,
aminoácidos, harina de pescado, entre otros productos que compensan y aportan nutrientes y que van a servir para el crecimiento de las plantas. Muy bien. Bueno, las algas marinas son consideradas. El micrófono, Adrián. Tenemos el micrófono de Adrián apagado. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, Les ya. comentaba que las macroalgas marinas son un recurso disponible que se ha utilizado desde hace muchos años por diferentes civilizaciones para diferentes fines. Aproximadamente en la actualidad se describen más de 10.000 especies de macroalgas marinas, las cuales se clasifican en tres, diríamos, en tres grandes grupos de acuerdo a su pigmentación: las algas rojas o rodofitas, las algas pardas u ocrofitas. Algún sistema de clasificación también las clasifica dentro de la división heterocontofita, específicamente la clase Phaeophyce, y las algas verdes o clorofita. De manera general, podemos comentar que las macroalgas marinas son un recurso abundante, en muchas regiones es común, y que es un recurso también que se puede cultivar tanto in situ como ex situ, lo cual provee una biomasa para su utilización con fines comerciales. De manera homóloga, también hay muchas especies de macroalgas marinas que pueden crecer de manera masiva, sobre todo en acuatorios con cierto grado de eutrofización, promoviendo una biomasa también que se puede utilizar o aprovechar con diferentes fines, sobre todo porque este crecimiento masivo que se produce en diferentes regiones trae impactos, ¿no? Tanto en la esfera económica como en la esfera ambiental. Comentarles que la composición química de las macroalgas marinas es muy diversa, amplia, como casi todas las fuentes que provienen de los recursos marítimos. Específicamente, las algas marinas son muy ricas en compuestos carbonatados como los carbohidratos, tanto monosacáridos, disacáridos como polisacáridos, que son los fundamentales en la estructura celular de estos organismos. Los carbohidratos aproximadamente ocupan casi o más del 50% en base seca del peso de las algas, y tiene un aporte significativo a la estructura de las mismas, además a su funcionamiento. Posteriormente estaremos hablando un poquito más de estos compuestos bioquímicos. También los minerales se consideran los segundos elementos más abundantes en la composición química de las macroalgas, tanto macroelementos como microelementos. Y estaremos comentando también posteriormente por qué las algas marinas son tan ricas en macro y microelementos, y lo cual fundamenta una de sus principales aplicaciones en la agricultura, inicialmente como fertilizantes y en la actualidad más como acondicionadores de suelo o bioestimulantes. Los aminoácidos también son otro de los componentes principales en la estructura de las algas marinas. Casi están presentes los 10 o 9 aminoácidos esenciales requeridos para la nutrición animal y vegetal y animal, tanto humano como animales productivos. La presencia reguladora del crecimiento vegetal, que es otro de los elementos que más ha venido a resaltar la importancia de este recurso marítimo para la agricultura, ya que de manera fisiológica las algas marinas están sometidas a un grupo de condiciones muy similar a como sucede en las plantas vasculares o en las plantas superiores, lo cual las hace que produzcan un grupo de sustancias con actividad específica y que tienen una implicación directa en las diferentes fases del crecimiento del alga. Como una planta crece, el alga también crece, se ramifica, se desarrolla y se reproduce, y por tanto necesita formar compuestos que regulen internamente, mantengan la homeostasia de todas estas funciones y que permita el funcionamiento óptimo del organismo. Dentro de los principales reguladores del crecimiento vegetal que se ha identificado hasta la actualidad, ya sea directamente con técnicas analíticas como indirectamente con algunos bioensayos, están por ejemplo el ácido jasmónico, el ácido salicílico, las auxinas, las citoquininas. Estas dos son las más abundantes en las macroalgas marinas y tienen que ver mucho con los efectos que posteriormente estaremos hablando en las plantas cultivadas. También la presencia de fitoquímicos o metabolitos secundarios es otro de los elementos que distingue la composición química de las algas. Estamos hablando, por ejemplo, de compuestos fenólicos, tanto taninos como no taninos, flavonoides, azúcares reductores, saponinas, terpenos y esteroides.
Y bueno, la presencia de vitaminas y pigmentos también caracteriza a este recurso. Aquí comentarle que la composición química depende de varios factores, tanto intrínsecos como el estado fisiológico en el cual se encuentre la especie o el individuo que se colecta, así como de factores extrínsecos que involucran la estación de colecta, el sitio de colecta, factores químico-físicos del ambiente donde habitan las macroalgas, así como otros factores relacionados con el lugar más cercano donde se desarrollan y crecen estos organismos. Acá vemos a manera de esquema la estructura que posee la pared celular de las algas marinas de los tres grupos, las algas verdes, las algas rojas y las algas pardas, y vemos que es una estructura bastante compleja, que en todos los casos la pared celular está formada por un esqueleto fibrilar, que generalmente en los tres casos es la celulosa, también la lignina puede ser abundante en algunos de estos grupos, y un componente amorfo que se encuentra embebido en las fibras de celulosa, y que este componente amorfo diríamos que es un elemento que desde el punto de vista bioquímico es distintivo de cada grupo de macroalgas. Por ejemplo, en las algas verdes, los ulvanos son los principales componentes de este componente amorfo. El agar y los carragenanos están presentes en las algas rojas, son distintivos solamente de este grupo, y bueno, en el caso de las algas pardas, el ácido algínico y los fucoidanos son los componentes amorfos de la pared celular. Acá podemos observar una representación donde a manera ilustrada se refleja cómo las macroalgas marinas tienen una excelente capacidad para bioacumular elementos químicos, diríamos iones metálicos y no metálicos, procedentes del ambiente donde se encuentran. Esto lo pueden realizar a partir de la presencia de ciertos compuestos químicos en la pared celular. No solamente estamos hablando de compuestos hidrocarbonados como los carbohidratos o los polisacáridos, sino también en algunos casos proteínas o péptidos que se encuentran unidas a estos polisacáridos y que forman una superficie muy rica en ciertos grupos funcionales como grupo hidroxilo, sulfatos, carboxilo, amino, los cuales pueden interactuar por interacciones electrostáticas o iónicas con ciertos elementos presentes en el ambiente donde habitan las macroalgas, y que estos elementos puedan incorporarse a la estructura de las mismas, y por tanto es un aspecto que reivindica, ¿no?, la importancia de las macroalgas como fuente de macro y micronutrientes, sobre todo para la nutrición vegetal. Bueno, entonces continuando con lo que dice Adrián, aquí tenemos algunas algas marinas, sobre todo del grupo de las algas pardas, que son las que se utilizan más para hacer este tipo de productos, ¿no? Ascophyllum nodosum, Macrocystis pirífera, Fucus y Eclonia. Bueno, aparte de estas algas, macroalgas, que son muy importantes, también actualmente están trabajando con algas verdes y una mezcla de algas pardas y algas rojas. En el caso tenemos algunos productos que vienen una mezcla de los dos y lo vamos a ver más adelante. Adrián, por favor. ¿Se puede cambiar? Bueno, entonces, aquí está. Bueno, esas algas pardas se pueden aplicar a las plantas en los cultivos de forma de alga fresca. Ya existen registros, bueno, existen registros de hace mucho tiempo atrás, sobre todo en China, en Japón, en Roma, donde se han utilizado algas frescas que tenían la planta pequeña, tomaban un trozo de alga, la envolvían en el sistema radicular y la sembraban directamente aquí en el suelo. Así es como comenzaron a utilizar estas algas frescas. También esa alga fresca, por otro lado, puede ser composteado o puede ser seca, molida y utilizada en forma de harina. Pueden hacerse extractos crudos o extractos más refinados, y también de estos extractos crudos se pueden precipitar otro tipo de compuestos, pueden ser, por ejemplo, carbohidratos, polifenoles, que los cuales se utilizan como liofilizados. Entonces, todos estos tipos de forma, desde una alga fresca hasta una alga ya más refinada o un producto obtenido, es la forma en que se aplican las plantas en el campo. Va a depender de para qué queramos utilizar estas plantas, estas algas, ¿no? Si queremos utilizar como mecanismo de defensa en las plantas, pues les vamos a aplicar un producto ya obtenido de estos extractos, o estos extractos, si queremos promover crecimiento, pues directamente así. Entonces, se han visto que
las formas de aplicar, tanto fresca, harina, refinados, crudos, liofilizados o composteados, tienen efectos benéficos en el crecimiento y en la protección de las plantas ante diferentes tipos de estrés. La que sigue. Muy bien. Bueno, entonces, estos productos, ¿cómo se extraen? En la literatura mencionan diferentes tipos de metodologías. Unas las denominan como extractos o forma de métodos convencionales y otros modernos. Hay ventajas y desventajas entre uno y el otro. Por ejemplo, los modernos, como la extracción de fluido supercrítico o la extracción de líquidos presurizados, son más costosos en relación a un convencional. Sobre todo en países como México o países de Latinoamérica, pues sale más barato hacer productos de este tipo, ¿no? Donde se utilizan hidrólisis ácidas, alcalinas o neutras. Todos estos son extractos acuosos donde aparte meten temperatura, meten presión, meten también pues, alguna fuerza mecánica, ya sea la molienda, para extraer estos compuestos. Es más barato y funcionan fácilmente, ¿ok? Y funcionan sobre las plantas. Muy bien. La que sigue, Adrián. Bueno, acá observamos la presencia de algunos productos comerciales empleados en México, obtenidos a partir de diferentes macroalgas. Vemos que son productos que tienen diferentes utilidades, la mayoría de ellos utilizados como bioestimulante, algunos también utilizados como enraizadores o promotores del crecimiento radicular, otros como fertilizante. Y bueno, vemos que la mayoría de ellos proviene de algas pardas, Macrocystis piríferas, Algasum o Ascophyllum nudosum. Son las principales especies. Comentarle acá que son pocos los productos comerciales que en realidad combinan diferentes macroalgas de diferentes grupos. Lo que más es común ver en cuanto a combinaciones de extracto es alga parda con alga roja. Sin embargo, ahorita el tema de algunas especies de algas verdes como Ulva onoi, Ulva lactuca, son especies que en muchas regiones del mundo se están reportando como invasoras por su rápida tasa de crecimiento, sobre todo en aguas eutrofizadas, y que son formadoras de las llamadas mareas verdes, y que por tanto es un recurso al cual debería, ¿no?, ponerse un poquito más de atención también en su aprovechamiento, porque al final es una biomasa que tiene implicaciones ambientales para esos acuíferos y también económicas, porque a veces afecta el cultivo de ciertos moluscos o ciertas especies de interés, y que bueno, hay que darle un uso, ¿no? Y por tanto sería interesante también incluirla en ensayos que evalúen la combinación de diferentes extractos, incluyendo la de algas verdes. Comentarle que a nivel internacional, el mercado mundial sobre los bioestimulantes está dominado en segundo lugar por los extractos de algas marinas, tanto de microalgas como de macroalgas, representando más del 33% de este mercado, por lo cual se resalta la importancia, ¿no?, que tiene este recurso para obtener bioestimulantes u otros bioproductos con fines agrícolas. En general, los productos derivados de las macroalgas marinas se pueden aplicar en la agricultura de diferentes maneras, incorporadas al sistema de irrigación de los cultivos, o conocido como fertirriego. Por ejemplo, vemos en la fotografía el riego por goteo. También se pueden incorporar directamente al suelo, ya sea, como mencionaba la doctora, el alga fresca, la harina del alga o las diferentes modalidades de los extractos, así como también las compostas. Otra de las maneras de incorporarlo a alguna de las fases de las plantas es la imbibición o la imprimación de semillas, que es un momento inicial ante la germinación, en la cual generalmente puede usted sumergir las semillas en los productos, sobre todo extractos de alga, o puede remojarla por X tiempo en estos extractos y luego ponerla a germinar. Se cree que en esta fase se puede condicionar, ya esto lo estaremos hablando posteriormente, se puede condicionar a la semilla para que crezca la plántula con mayor vigor, así como metabólicamente prepararla para una germinación más efectiva. Y otra manera de aplicar los extractos, sobre todo, es la aspersión, o sea, la incorporación de manera foliar de los productos que puedan tener los extractos de alga marina, combinándose con algunos humectantes, surfactantes, para que esta absorción por vía foliar sea de manera efectiva. Y bueno, ¿en qué momento aplicar los productos de algas marinas? Realmente, inicialmente, si vamos a la historia del uso de macroalgas,
las comunidades sobre todo costeras de la antigua Roma, del este asiático, aprovechaban, iban a las costas, tomaban el recurso, el alga, y la aplicaban a los campos agrícolas, teniendo resultados muy favorables. O sea que la primera manera de incorporarlo era en el momento en el cual preparaban el suelo para la producción agrícola. A medida que se fue conociendo un poco más los efectos beneficiosos y las diferentes modalidades de obtener y aplicar las algas marinas, bueno, fueron evolucionando también los momentos en los cuales se incorporaban a los ciclos del cultivo. También se ha referido, ¿no?, la incorporación en el momento de la germinación, a la hora de hacer el trasplante, sobre todo remojando la punta de las raíces antes de realizar el trasplante, y se ha demostrado de que las plántulas se establecen de mejor manera que en los casos en los cuales no se aplican estos productos. Además, le da vigor también a la plántula y permite un desarrollo más efectivo. Durante las diferentes etapas fenológicas del cultivo, dígase crecimiento vegetativo, en la etapa reproductiva, ya sea de floración y fructificación, también se pueden aplicar según el objetivo que se persiga. Se aplica en un momento u otro del ciclo agrícola. Y bueno, también últimamente se han publicado varios estudios donde el uso post cosecha de algunos extractos, sobre todo, interviene en la maduración de los frutos, así como en su conservación y en su calidad nutricional, además en el control de algunas plagas que aparecen durante la conservación en anaquel de los productos cosechables. Bueno, entonces, se ha trabajado a nivel de laboratorio, cultivo in vitro, a nivel de invernadero y a nivel de campo. Nosotros aquí en Culpa tenemos más o menos unos 10 años trabajando con algunas especies, sobre todo de hortalizas. Nos hemos enfocado mucho en tomate, pero también hemos trabajado con pepino, con, ¿qué más hemos trabajado? Se me olvidaron todo, cebolla, rábano, y algunas leguminosas, por ejemplo, el frijol mugo, que son modelos bien establecidos y son fáciles de manejar. Entonces nos hemos enfocado en eso. También hemos evaluado en plantas ornamentales, en Lycianthum, se ha hecho un trabajo con Lycianthum, hemos trabajado con, ¿qué otra planta? Son como 2 plantas que tengo ornamentales. Y también, ¿cuál es otra planta? Se me fue, tulipán, perdón, se me fue el nombre del tulipán, también hemos trabajado con tulipán. Y a nivel de frutales no hemos llegado hasta ahí porque, bueno, es un poquito más largo. Recientemente estamos trabajando también con la hortaliza de tomate, pero hasta rendimiento. ¿Y qué más? Y en cereales, pues hay muchos reportes, muchos trabajos ya de estos reportes, ¿no? Donde ven el efecto de los extractos de algas en los cultivos, ya sea en crecimiento vegetativo, en crecimiento reproductivo, o también a nivel de rendimiento de los cultivos. En el caso de cultivo in vitro, bueno, también existen reportes, y lo que estamos haciendo aquí en el CUPA es trabajar con cultivo in vitro sobre agave. Entonces, es un proyecto que tiene otro de los chicos ahí para trabajar. En campo, nosotros no nos hemos ido hasta nivel de campo por el tiempo, que aquí pues es más experimental en CUPA, entonces trabajamos mucho en in vitro y en invernadero. Muy bien, bueno, en cuanto a los efectos, bueno, sabemos que los extractos de algas tienen muchos compuestos que promueven el crecimiento desde el nivel de germinación, como están viendo aquí en esta imagen, hasta promoción de crecimiento y formación de frutos. Entonces, cuando hacemos un trabajo de germinación, muchas veces lo hacemos a nivel de laboratorio en cajas de Petri para poder ver visualmente cómo se va desarrollando esta semillita. Y hacemos conteos diariamente. Según la norma oficial de semillas, hay que hacer experimentos con más de 100 semillas, depende de la semilla que evaluemos, ¿no? Pero son réplicas de 300, más o menos 300 semillas con las que trabajamos y evaluamos durante 8 días para ver cómo se van desarrollando las semillas. Cuando tiene este tamaño más o menos de 2 milímetros, se dice que la raíz ya emergió, entonces que la semilla inicia su germinación. Normalmente nos hemos dado cuenta que al tercer día aquí ya empiezan a germinar todas y llegan hasta el 8º día. ¿Qué evaluamos? Bueno, evaluamos ciertos parámetros, ciertos índices, porcentaje de germinación, índice y tiempo medio de germinación, el vigor de la plántula, la longitud de la plúmula, de la radícula,
Y esos factores, estos parámetros nos indican cómo los extractos de algas marinas o los productos elaborados a base de algas marinas influyen en la germinación de las plantas. Aquí tenemos, no sé si vieron, tengo algunos productos que hemos utilizado a nivel comercial y otros que son los extractos que está obteniendo Adrián a nivel de laboratorio. Son extractos crudos. ¿La que sigue, Adrián? Entonces, en cuanto a las plantas, cómo van creciendo las plantas, también nosotros hemos hecho estudios y se han reportado también muchos trabajos sobre esto. Los extractos generalmente se aplican de forma foliar, también al suelo, en drench, se han utilizado aquí, y a veces también la combinación de ambos, suelo y foliar, para ver el efecto. ¿Okay? ¿Qué evaluamos aquí? Pues la longitud de la plántula, tanto la parte aérea como la raíz que está acá abajo, la arquitectura, porque también hemos observado que cuando aplicamos el extracto de algas, cambia la arquitectura de la raíz. ¿Okay? Absorción y asimilación de nutrientes también, cuando evaluamos, cortamos la planta para mandarla a analizar y vemos todo lo nitrógeno, fósforo, potasio, todos los compuestos minerales que hay aquí en la planta. Se ve diferencias cuando se aplica el extracto de algas que cuando no se aplica. ¿Qué más hemos evaluado? Se ha evaluado la fotosíntesis en las hojas, los pigmentos, metabolitos secundarios cuando las ponemos ante un agente, un estrés, cantidad de prolina, lo que medimos, carbohidratos totales. Tanto vemos la fisiología como tanto la composición química que está aquí en el tejido vegetal, ¿no? En la parte foliar, puede ser parte foliar o puede ser parte de raíz. Bueno, ¿qué más? La siguiente, Adrián. Bueno, en el caso de la floración, también es otra de las fases en las cuales se reportan efectos benéficos de los productos de algas marinas, sobre todo cuando se aplican los extractos de manera foliar antes de la floración o durante la floración. Algunas de los efectos que se describen en esta fase fenológica de los cultivos está relacionado con que las plantas que reciben un tratamiento con el producto de alga marina tienen una floración más temprana respecto a las plantas control. El número, por ejemplo, de botones y flores por planta aumenta significativamente. Y también es importante destacar que a veces cuando se utilizan los productos de algas marinas se reduce el aborto de los botones, sobre todo cuando las condiciones no son controladas, son condiciones tal vez de campo y a altas temperaturas y esto permite de que los botones aborten. Sin embargo, cuando se aplican los extractos o los productos, ya sean vía drench o directamente al suelo o foliar, se reduce el aborto de estas estructuras reproductivas y por tanto se garantiza, ¿no?, que puedan convertirse posteriormente en fruto y que es el producto cosechable. También se ha referenciado, hay varios artículos que en los últimos años han referenciado la estimulación a nivel génico de un grupo de genes, valga la redundancia, que están asociados con la morfogénesis floral, o sea, la conversión del meristemo foliar de la hoja hacia el meristemo floral y que esa flor vaya madurando hasta obtener una flor con todas las características reproductivas para su fecundación. Y de hecho, la fecundación es otro de los elementos que se ha visto reforzado por la aplicación, sobre todo foliar, de los productos de algas marinas y también la calidad del polen, porque al haber un polen con cierta calidad, un polen que no se deshidrata por la aplicación de estos productos, bueno, esto garantiza que hay una fecundación y por tanto una transformación al fruto. En el caso de la fructificación, también se describen varios resultados benéficos de los productos de algas marinas, sobre todo relacionados con el cuajado y amarre de los frutos, o sea, que esa flor llegue a fecundarse y llegue a convertirse en un fruto, que este fruto esté con la solidez necesaria para que se mantenga en la planta y comience su desarrollo en la planta, y también en el número de frutos por planta. O sea, si vamos a ver, por ejemplo, en el caso de jitomate, el rendimiento se expresa en número de frutos por planta o número de frutos por área, y por tanto se ha referenciado que estos productos pueden incrementar los rendimientos respecto a plantas que solamente reciben, por ejemplo, fertilización o dosis recomendada de NPK. La calidad nutricional es otro parámetro, de hecho, que se viene evaluando. Varios artículos últimamente han referido cómo la calidad nutricional
y entiéndase por calidad nutricional la presencia de ciertos compuestos que aportan a la salud humana o que aportan también a la nutrición humana, como por ejemplo compuestos fenólicos, proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos. Y entonces se ha demostrado que estos parámetros son fuertemente mejorados cuando se aplican los productos de algas marinas. En el caso de los parámetros morfométricos, que a veces son determinantes para evaluar o para determinar la calidad comercial de un fruto, también se ven mejorados en muchos casos por la aplicación de los productos de algas marinas. Y bueno, la prolongación de la vida en anaquel, ya lo comentamos, a veces la aplicación, de hecho, post cosecha de extractos de algas marinas permite que los frutos durante su conservación en anaquel se conserven hasta el momento de su comercialización y venta, ¿no? Y por tanto es otra estrategia para el empleo de estos productos. Comentarles acá que en realidad los productos de algas marinas, ya sea un extracto, ya sea un polvo, ya sea una composta, se ven como un complemento a las estrategias que se puede utilizar. Ya puede utilizar un productor, un pequeño productor o a escala comercial para mejorar la nutrición y para mejorar los parámetros de crecimiento de los cultivos. O sea, no vienen a resolver el problema de los agroquímicos, no vienen a sustituir un 100% los agroquímicos, sino se ven como un complemento que pueden reducir el uso de productos químicos que sabemos que por mucho tiempo han afectado los agroecosistemas y también se han reflejado en la salud de las personas, que al final somos quienes consumimos estos productos. Y por tanto se ha demostrado que cuando se utilizan sobre todo los extractos de algas marinas en combinación con otros bioestimulantes, ya sea de uso microbiano o no microbiano, los efectos son ampliamente superiores a cuando se utilizan solamente extractos de algas marinas, por ejemplo, o el inoculante microbiano solamente, o quitina, por ejemplo, solamente. Entonces, cuando se combinan varios bioestimulantes, los efectos obtenidos son, se llaman efectos sinérgicos o pueden ser también efectos aditivos en dependencia de qué parámetros se muevan, y los resultados son superiores cuando se combinan varios tipos de bioestimulantes. Por tanto, es un llamado, ¿no?, a prestar un poco más atención en el uso de estos productos que son de origen biológico y que pueden suplementar y reducir el uso de agroquímicos. Bueno, hablando además de lo que dice Adrián, que promueve el crecimiento de las plantas, por otro lado también los extractos de algas y sus derivados también nos va a ayudar a las plantas a que se protejan ante ciertos agentes del medio ambiente, ¿no? Las plantas, ustedes recuerden que crecen y hay un medio ambiente que unas veces causa estrés, puede ser estrés abiótico o biótico, ¿no? Factores bióticos que van a estar dañando las plantas. Entonces, se han observado, a través de artículos, publicaciones y demás, existen, por ejemplo, polisacáridos o otros tipos de metabolitos, sobre todo los polifenoles, que están presentes en los extractos de algas y van a ayudar a mitigar, ¿ok?, cierto estrés. Por ejemplo, puede ser salinidad que está en el suelo, puede ser calor, puede ser sequía, puede ser estrés hídrico, estrés por temperatura. Entonces, estos extractos contienen ciertas moléculas, ciertos compuestos que van a mitigar, como digo, esos daños en la planta, y pues va a haber efectos benéficos, ¿no? Por ejemplo, eliminación del ROS, estabilidad de las membranas, osmoprotección. Se ha visto que aquí producen estas plantas prolina, sobre todo, o también carbohidratos, que ayuda a las plantas a protegerse cuando están ante estos ciertos agentes de estrés. También hemos visto que en el caso del estrés biótico, factores bióticos, perdón, que están ahí dañando a la planta. La siguiente, Adrián, por favor. Vamos a encontrar sobre todo, se ha extraído carbohidratos o polisacáridos de las algas que se degradan hasta formar oligosacáridos, y los cuales son aplicados vía foliar en la planta para protegerse ya sea de un agente que puede ser un insecto, una bacteria, un hongo, o de predación de algunos insectos o de algún organismo de talla mayor, como está el ejemplo que estamos viendo aquí, la imagen. Y también, pues estas algas, como les digo, tienen esos compuestos, esos polisacáridos, que van a inducir ciertos mecanismos de defensa en la planta, ¿ok?
activa, en estos casos se llama inductores de defensa o elicitores, también, que va a hacer que la planta detecte ciertas moléculas y empiece a inducir defensa. ¿Ok? Entonces, los efectos que se le han atribuido a los extractos de algas, efectos benéficos, son como acción biocida, donde entran el nivel del crecimiento de hongos, bacterias, virus, insectos, nemátodos, o también como activación de mecanismos de defensa, de rutas metabólicas, ya sea a través del ácido jasmónico, ácido salicílico, que pueden inducir un mecanismo de resistencia sistémica a nivel de toda la planta o local. ¿Y qué más hemos visto? Bueno, que también hay reducción de los índices de infestación de esas bacterias o de esos hongos en la planta, ¿no? A nivel visual, pues la planta no está tan dañada cuando se trata con extractos de algas o de estos derivados de las algas a cuando no tiene esos productos. La que sigue, Adrián. Y bueno, otro de los aspectos, ¿no?, que resaltan la importancia de los productos de algas marinas, sobre todo la forma de aplicación directa al suelo, dígase del alga fresca, de la harina del alga, de algunos extractos, así como de las compostas, es la influencia que tiene en diferentes propiedades del suelo. Sobre todo las propiedades químicas, de hecho, son las primeras que se ven modificadas cuando se aplican cualquiera de estas formulaciones a un suelo. Se ha visto que, bueno, como es de entender, ¿no?, estos productos al incorporarse al suelo mueven el pH o la condición ácido-base del suelo. La conductividad eléctrica también se ve afectada, en algunos casos de manera positiva, en otros casos de manera negativa. De hecho, hay un elemento importante que hay que tener en cuenta cuando se aplican, por ejemplo, las algas enteras directamente al suelo, y es evaluar en el tiempo cómo pudiera afectarse la salinidad del suelo o la alcalinidad del suelo con la aplicación prolongada de estos productos, porque realmente ahorita no hay un estudio concreto que diga si se afecta para bien o si se afecta para mal la alcalinidad del suelo cuando se aplica de manera prolongada los productos de algas marinas. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de las formulaciones que comercialmente se utilizan a nivel internacional son los extractos de algas marinas, los cuales se aplican de manera foliar principalmente, y por tanto como que no ha venido a preocuparnos un poco, ¿no?, la parte de la salinidad del suelo, porque no es la más recurrente, pero bueno, sí es un elemento a tener en cuenta para aquellos que quieran utilizarla directamente en el suelo. Otra de las propiedades químicas del suelo que se ve afectada por la aplicación de estos productos es la capacidad de intercambio catiónico, que no es más que una traducción, ¿no?, de aquellos elementos catiónicos, calcio, magnesio, sodio, que están disponibles en el suelo para la planta, y que bueno, se ha visto de que esta propiedad ha sido afectada por la aplicación de una formulación u otra de las macroalgas marinas. Y bueno, la materia orgánica también se ve afectada por el aporte que hacen, ¿no?, las macroalgas a este indicador. En el caso de las propiedades físicas, podemos decir de que a corto plazo no se ven modificadas por la utilización de estos productos de algas marinas, pero sin embargo, si hacemos un estudio o utilizamos la aplicación de manera prolongada, hablamos de más de 4, 5, 6 meses o más tiempo, de diferentes productos de algas marinas al suelo, podemos ver que algunas propiedades físicas, sobre todo el suelo, se pueden ver afectadas de manera positiva por la utilización de estos productos, dígase la porosidad del suelo, la estructura, la capacidad de retención de agua y la densidad aparente. Estas 4 propiedades pueden estar sobre todo influenciadas por la presencia, como le comentamos anteriormente, de algunos polisacáridos, que son estructuras complejas moleculares que se encuentran en la pared celular de las algas marinas, y que al ser estructuras sobre todo polianiónicas, con numerosas opciones para la unión, para el enlace con moléculas de agua, pues se ve reflejado en que los suelos, una vez que tengan una aplicación frecuente, por ejemplo, de alga fresca o harina de alga al suelo, presenta una mejor estructura, porque la presencia de esos carbohidratos permite interactuar con el agua del riego, así con ciertas moléculas e iones que se encuentran en el suelo, y que por tanto la estructura del suelo se puede ver beneficiada, creando esto una mayor porosidad, una mayor circulación, aireación del suelo, y también, bueno, la capacidad de retención del agua se ve afectada por lo que le mencionaba, ¿no?, por las características propias de estos polisacáridos. Comentarles también que las propiedades quelantes que puedan tener estas estructuras moleculares es otro elemento importante, ¿no?, que no solamente es una aplicación que tiene la industria, por ejemplo, de la cosmética o la industria
de los alimentos o en la industria odontológica, donde por ejemplo el alginato es muy importante como por sus propiedades gelificantes, sino también que a nivel de suelo, estas propiedades contribuyen a todo esto que comentamos, tanto a las propiedades químicas como físicas del suelo. En el caso de las propiedades biológicas representadas por las comunidades tanto de macro como de microorganismos, se ha demostrado, de hecho hay estudios recientes que han evidenciado cómo la aplicación de diferentes formulaciones de algas marinas puede mover ciertos parámetros microbianos asociados con el metabolismo de las comunidades de microorganismos presentes en el suelo, dígase hongos o bacterias, fundamentalmente. También se ha visto cómo si hay una incidencia directa en el metabolismo microbiano, sabemos que estos son una etapa fundamental en los ciclos biogeoquímicos, pues entonces de manera también indirecta se puede ver un efecto de los productos de algas marinas en estos ciclos biogeoquímicos. Y una manera de saberlo es evaluando o analizando el comportamiento de ciertas enzimas que están involucradas de manera particular en cada uno de estos ciclos. Por ejemplo, la deshidrogenasa es una enzima que está involucrada en muchos procesos redox del suelo, respiración, procesos catabólicos, anabólicos, y por tanto se ha visto que esta actividad se beneficia cuando se aplican sobre todo extractos de algas marinas al suelo. También la beta-glucosidasa involucrada en el ciclo del carbono, la ureasa y las proteasas involucradas en el ciclo del nitrógeno y la fosfatasa involucrada en el ciclo del fósforo. En el caso de las comunidades microbianas también, de manera general, también se ha observado cómo las comunidades microbianas se van beneficiando o incrementando con la aplicación prolongada de diferentes productos de algas marinas. Estos estudios generalmente, ya los más actuales, utilizan herramientas moleculares como la metasecuenciación para evaluar, de hecho hasta a nivel de familia y de género, cómo abundan o escasean ciertos taxas de hongos y de bacterias, y cómo se ven influenciados, y a partir de aquí, cómo estos resultados pueden estar correlacionados con ciertas respuestas que se ven a nivel radicular y también a nivel aéreo en la planta. Y bueno, la presencia también o la estimulación, diríamos a nivel de expresión génica, de ciertas moléculas que están involucradas en la interacción planta-microorganismo, también se ha visto favorecida por la aplicación de algunos de estos productos en el suelo. Y de manera general, bueno, hemos hecho un background de las distintas aristas en las cuales las macroalgas marinas han tenido un papel importante en la producción de los cultivos, ya sea enfocado específicamente a qué pasa con la planta o a nivel bioquímico, cómo se mueven los diferentes elementos o nutrimentos dentro de la planta a nivel fisiológico, metabólico, y bueno, también como vimos finalmente a nivel del suelo, cómo las diferentes propiedades del suelo, sobre todo, se ven afectadas o influenciadas de manera positiva por la aplicación de una formulación u de otra de algas marinas. Y bueno, de esta manera llegamos al final, ¿no?, de la plática que hemos preparado para ustedes, y pues quedamos atentos a sus inquietudes y para intercambiar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián y Mireya. Pues esta ha sido una interesante charla, nos han dado un panorama bastante amplio de cómo se aplican las macroalgas en el sector agrícola, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Y bueno, pues aquí en el chat no tengo preguntas de momento, no sé si alguien de los participantes que está presente en la sala quisiera preguntar algo. Y bueno, si no, lo que están por ahí animando. A través de la página de Facebook tenemos por aquí unas preguntitas, entonces en lo que nos van poniendo pues aquí en el chat o se van animando los participantes, voy a pasar a leer lo que tenemos desde la transmisión en vivo. Y bueno, pues aquí tenemos una pregunta de Juan Chávez. El comentario dice: excelente presentación, muchas gracias. Dentro de las especies que se tienen registradas para el Pacífico mexicano, ¿cuáles recomendarían para estimular el crecimiento radicular de hortalizas y cuál es la forma de incorporarlas? Ok, bueno, creo que le va a tocar contestar a mí. Bueno, a ver, dentro del Pacífico mexicano tenemos Sargassum hórrido, Sargassum liemani, que son buenos. Padina, aunque no mencioné Padina,
Padina es una de las que he trabajado más, ¿okay? En el Golfo de California hay Padina, acá en Jalisco hay todas sus distribuciones a lo largo del Pacífico. Es muy buena, ¿ok? Padina le recomendaría mucho. Ulva, que estamos trabajando también, tiene, Ulva y Padina son dos de las muy importantes, ¿ok? Extracto directo al suelo. Directo al suelo, ok. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, voy a alternar con una que tenemos aquí en el chat, antes de pasar a lo que tenemos aquí en Facebook. Y pues solamente recordarle a los espectadores que nos están siguiendo a través de Facebook, que si gustan dejarnos por aquí una pregunta, pues también la vamos a dar lectura. Aquí en el chat tenemos, pregunta Elena, ¿hay productos que se combinen con estos extractos que se usan para esos fines? ¿Y cuál es el proceso enzimático para hacer la extracción? ¿Me puede repetir la primera? No me quedó clara. Hay productos, me imagino que se refiere si además de los extractos de algas, si ya hay productos que se estén combinando con extractos de algas para este propósito. Ya. Sí, efectivamente. De hecho, ahorita hay una tendencia a no utilizar exclusivamente extractos de algas marinas, sino de combinarlo, sobre todo con algunos macro y micronutrientes que se enfocan en una función específica en determinado momento de la fenología de la planta. Dígase, por ejemplo, el boro, el silicio, el magnesio, el calcio, y esos productos se comercializan como bioestimulantes o como promotores, por ejemplo, de la floración o como promotores del cuajado de los frutos por los elementos extras que se aportan. También hay evidencias, ¿no? Y hay comercialmente productos disponibles que mezclan extracto de algas marinas con aminoácidos, con lixiviados de lombriz. O sea, hay ya una modalidad actual de mezclas de extracto de algas marinas con otros productos que se utilizan para reforzar ciertas funciones o ciertos momentos del ciclo fenológico de un cultivo. Y la segunda pregunta era... ¿Cuál es el proceso enzimático? Bueno, más bien, ¿cuál es el proceso enzimático para hacer la extracción? Mira, a ver, cuando nos referíamos a la digestión enzimática, sobre todo enfocada a romper la pared celular y que todos los componentes interiores de esos citoplasmáticos de las células de las algas se liberen. Y a partir de ahí se obtiene un extracto que puede después ser refinado por otros métodos analíticos. También se ha utilizado mucho, por ejemplo, aislar ciertos polisacáridos, dígase ulvanos en algas verdes, alginatos en algas pardas, carrageninas en algas rojas, y estos polisacáridos, que son estructuras complejas, sabemos que no pueden ser directamente ni asimilados ni absorbidos por la planta, por la estructura que tienen y las estructuras que tienen a nivel microscópico las plantas, ¿no? Por tanto, se utilizan enzimas específicas, por ejemplo, para descomponer estos polisacáridos en sus oligómeros o en sus unidades monoméricas, y que estas unidades sean directamente entonces aplicadas a las plantas y que sí puedan tener un efecto directo en ellas. Por ejemplo, para los ulvanos hay estudios que referencian la extracción o la síntesis de ulvanasas a partir de bacterias que viven asociadas a la superficie de la vulva lactuca, por ejemplo. Y lo mismo se ha referido para el alginato, las alginasas y las fucoidasas también, y generalmente se extraen de microorganismos que viven asociados con estas macroalgas en su ambiente natural. Y entonces puede ser el uso que pueda tener, ¿no? en la industria agrícola. Muy bien, pues muchas gracias. Elena, gracias por tu pregunta. Por aquí Elena le dejó un comentario a la doctora, si te gusta leerlo. Y bueno, pues voy a pasar a otra pregunta que tenemos aquí desde nuestros seguidores de la página de Facebook. Es de parte de Sergio Díaz. Nos comenta, ¿se ha evaluado el total de aporte en metales pesados? ¿Cuánta tolerancia puede tener un suelo para la adición de productos algales? ¿Puede llegar un momento de saturación como salinización, por ejemplo? Hasta el momento, los metales pesados no los hemos analizado. ¿Okay? Cadmio, plomo, arsénicos, entre otros, son los que deberíamos de analizar. Como nuestros experimentos ahorita son en nivel invernadero, laboratorio, estamos apenas como
andando en el caminito para llegar a eso. Sí se nos ha sugerido mucho que hagamos ese tipo de trabajo, ¿ok? No he visto ningún reporte científico donde hayan analizado eso y sobre todo en campo. Va a ser muy interesante analizarlo. Estamos trabajando con ulva cultivada, que esa no tiene metales pesados, ¿ok? Y para utilizarlo ahora sí a invernadero, rendimiento y llevarlo a cabo. ¿Okay? La segunda pregunta que me comentabas, ¿cuál era? Es parte. Me falta como la segunda. Ajá. Sí, comentaba si cuánta tolerancia puede tener un suelo para la adición de productos algales, o sea, puede llegar a un momento de saturación como la salinización, por ejemplo. Mira, depende del cultivo, así me va a decir, depende del cultivo. Por ejemplo, le estamos trabajando tomate, le estamos en el experimento agregando sal, bueno, cloruro de sodio, para simular un estrés de salinidad. Le hemos agregado el extracto del alga, ¿ok? Y no hemos visto diferencia que se incremente. ¿Okay? El tomate es relativamente tolerante a la salinidad. Entonces aquí en este caso no afecta. Y no hemos visto un nivel de saturación porque las aplicaciones son pocas o espaciadas. ¿Okay? Entonces no creo que llegue a saturarse un suelo. Bueno, espero contestar la respuesta. Sí, Cristina, hacer un comentario respecto a los metales pesados. Sí, porque sé que cuando se habla de algas marinas, hay una contraparte. Cuando se habla de todo lo beneficioso, sobre todo para la alimentación animal, humana, a la cosmética o la agricultura, viene a resaltar la parte de los metales pesados. Acá comentarle, aquí hay dos aristas. Una, que el uso de biomasa obtenida de sistemas de cultivos, sobre todo en condiciones controladas, dígase en tanques o en piscinas, no, en agua, disculpen, en tierra, reduce la presencia de metales pesados porque se controla el agua que se utiliza para el cultivo de las algas. Y además de que se reduce la presencia de metales pesados, también se obtiene una biomasa más consistente desde el punto de vista bioquímico. O sea, que usted pueda, la uva que colectó en enero y la vuelva a cultivar nuevamente y la colecta en diciembre, tenga la composición química similar la de enero y la de diciembre. Sin embargo, usted va y colecta uva en Jalisco en enero, la colecta nuevamente en diciembre y la composición química le puede variar de manera brutal. Por tanto, el cultivo ahorita es una estrategia sostenible y una estrategia que provee una biomasa con cierta consistencia y que, bueno, nos elimina la presencia de metales pesados. Y el segundo elemento respecto a los metales pesados. Que una macroalga tenga metales pesados depende de la cantidad, de la dosis que tenga y de la dosis que tenga el producto final que usted aplica a la planta. Porque el metal pesado, porque el arsénico, el silicio, el selenio, también son requeridos por las plantas, lo que en pequeñas dosis. Y la manera en la que se presentan los metales pesados también es un elemento determinante. Por ejemplo, se ha demostrado la presencia de mercurio en las macroalgas marinas, sobre el sargazo, que viene del Atlántico. Sin embargo, la forma nociva del sargazo, del mercurio, es la forma metilada, que no es la que está presente generalmente en las macroalgas. Sin embargo, la forma, por ejemplo, el mercurio 2+, el inorgánico, no es dañino para la planta y lo requiere en bajas dosis. Lo mismo pasa con el arsénico. El arsénico orgánico o metilado no es dañino para la planta. Sin embargo, las formas inorgánicas sí son dañinas para la planta. Pero, ¿cuál es la que está presente en las macroalgas? Generalmente, la forma orgánica. Por tanto, cuando hablemos de metales pesados, no siempre nos alarmemos. Hay que investigar, hay que dilucidar y ver qué puede pasar, ¿no? con su incorporación tanto a la planta como al suelo a largo plazo. Bueno, quiero agregar algo más, un poquito. Sí, claro. Mira, los extractos de algas marinas los utilizan a bajas concentraciones. Okay. Entonces, este litro que tengo de alga aquí me rinde para 1 hectárea, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, es muy poquita la dosis que se utiliza. Entonces, no creo que dañe al suelo. Ok, pues muy bien. Muchas gracias por hacernos estas precisiones, ¿no? Tan importantes y pues dudas que se van generando sobre todo para poder aplicar, ¿no? Las algas en este tipo de productos y pues sobre todo conocer cómo se aplican. Entonces, bueno, por aquí tengo otro comentario en Facebook, dice Sergio Díaz, gracias por la presentación y saludos.
Y por parte de Lisa Servier nos dice, a ver, permítanme, felicidades por la presentación, y tiene una pregunta que dice, ¿qué factibilidad hay de crear una empresa a partir de la cosecha de una macroalga de nuestras costas? ¿Qué habría que hacer? Bueno, si me preguntas a mí, yo por ejemplo que soy foráneo y ahorita estoy conociendo un poco el país, si me preguntas a mí, ya sea aquí o en Cuba o en cualquier parte del mundo, lo primero es conocer lo más que puedas esa alga, o sea, conocerla desde la ecología del alga, estudios de biomasa, en qué momentos supuestamente llega por arribación, en qué momentos del año llega, cómo puedo no influenciar desde el punto de vista ambiental la colecta o la cosecha en grandes cantidades de esa biomasa que llega a las costas. Y una vez que tengas un conocimiento del ambiente de esa especie, el segundo paso es empezar a ver realmente qué tan buena es en la agricultura. Y para ello se empieza con bioensayos. Se recomienda que sean bioensayos a nivel de la estructura más sencilla en una planta, que es la semilla. Usted comience con bioensayos de germinación, diferentes dosis si quiere utilizar extractos, diferentes dosis, diferentes formulaciones de esa alga y a ver qué resultados obtiene. La semilla es el espejo más real de una planta. Lo que usted ve ahí generalmente es lo que va a ver en condiciones de campo, porque es la fase más sensible de una planta. Entonces, mi recomendación es esa, que camine pasito a pasito, como dice la canción, pero dando importantes avances, desde qué es la especie, dónde la encuentro, cómo la encuentro, en qué momento, qué tiene esa especie, y bueno, de ahí vaya a hacer bioensayos a pequeña escala, que le permita después probarla ya en condiciones invernaderos hasta condiciones de campo. Ok, gracias. No sé, doctora Mireya, si quiere agregar algo más a esta pregunta de la doctora Servier. Yo voy a decir, sí, animémonos, sí se puede hacer. Necesitamos recursos, pero sí se puede hacer. Por los mantos algales que se han evaluado, y la doctora Servier la de saber bien, del Sargassum horridum que tú estás trabajando también, hay mantos suficientes, ¿no? Para el caso de nosotros de Jalisco, pues las biomasas algales son pequeñitas, las algas, tú sabes que acá crecen. Aquí no sería viable, ¿ok? Por el tamaño, pero sobre todo hacia el norte de México, bueno, lo que es Ensenada, Baja California Oeste, La Paz, ahí sí podría ser un recurso. Hay que ver qué tanto vamos a dañar también al ambiente, porque el extraer ese recurso, pues causa algún daño, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar costo-beneficio y perturbación al ambiente. Pero de que se puede, yo creo que sí se puede. Ahí en la planta de Sisimar, hay que hagan los extractos. Que se empiecen a procesar. Pues muy Sí. bien, por aquí ya no tenemos más comentarios en la página de Facebook ni aquí en el chat, entonces a mí me gustaría finalizar con una pregunta que traigo también. Pues por ahí mencionaban, ¿no? La factibilidad de los métodos de extracción, cuáles son los que utilizan generalmente y otros métodos que pues resultan bastante costosos ya para la producción, ¿no? Pero me causa cierto ruido porque hay métodos pues como estos que son los asistidos por microondas o fluidos supercríticos y toda esta cuestión que sí son más caros, pero también se ha visto que son técnicas más ecológicas, ¿no? Más sustentables, incluso en los aspectos de biorefinería, por ejemplo, son utilizados y valorados, ¿no? Entonces, pues yo sé que hace falta dinero para tener estos métodos, ¿no? Disponibles, pero pues qué tan viable sería aplicarlos eventualmente, y la otra es estas técnicas convencionales, pues qué tanto residuo generan, ¿no? Al medio ambiente también. Sí, muy bien. Bueno, yo te explico con lo tradicional que utilizamos, ¿ok? Utilizamos hidróxidos o utilizamos también ácidos, ¿ok? Cuando hacemos el extracto lo hacemos a baja concentración. Lo que aplicamos es un extracto acuoso que extrae esos compuestos a través de autoclave, baño María, bueno, y en autoclave por la presión. Agitación también. Entonces, como yo no lo he hecho a nivel piloto,
no te podría decir claramente, pero en teoría cuando te los etiquetan esos productos ya traen su norma, todo de que cumple con ciertos requisitos, ¿no? Y entonces no son contaminantes. Eso es lo que te puedo decir de esto. En cuanto a las extracciones más recientes, tenemos más tecnología, sí es cierto que son más ecológicas, okay, obtienes compuestos que tú realmente quieres, ya más purificados, y pues necesitaríamos meter inversión, recursos. Ajá. Ciertas universidades tienen esos equipos. Aquí en Guadalajara está el CIATEC, está Ciencias Químicas, que tienen esos recursos. Entonces sería comenzar a hacer colaboración con esas universidades para ver si se puede extraer esos compuestos. Entonces sería, por mi parte, pues lo que te puedo aportar. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, que estas nuevas tecnologías, pues deberíamos de implementarlas, o sea, comenzar a implementarlas aquí en México, ¿no? No sé si en las empresas que hay en Ensenada o hacia Yucatán, o sea, en el sur de México, ya se estén empleando. ¿Okay? Yo la verdad trabajo a nivel universidad con proyectos pequeños, experimental todo lo mío, entonces no estoy muy relacionada con el sector de producción o empresas y demás. Me regalan productos para evaluar. ¿Okay? Tengo un producto de Canadá, un producto de aquí de México, de algas mar. No les muestro la etiqueta, nada más así, para que no me digan que haga comercial, pero funcionan. Los hemos probado los dos y funcionan, ¿okay? Y hemos probado nuestros extractos así de agua, de extracción alcalina, ácida, neutra, y también funcionan, ¿okay? Entonces, pues yo sí lo recomiendo, porque sí funciona. Gracias. Ya, Adrián. ya ahí sí, no comentar solamente que, o sea, si ya tenemos una mirada un poco más internacional y tal vez también con una perspectiva comercial, los primeros productos a base de macroalgas, sobre todo Ascophyllum, Macrocystis, cuando veíamos en las etiquetas son productos con hidrólisis alcalina, pero los más actuales ya son productos que se obtienen con métodos más avanzados que incluyen estas nuevas tecnologías o tecnologías verdes. Y de la que más he podido así tener referencia, sobre todo por algunos webinars que he participado y que he podido intercambiar, ¿no?, con personas que trabajan directamente en la producción a escala comercial, es la digestión enzimática. O sea, es muy efectiva para obtener los extractos de algas marinas, sobre todo refinados, con muchas de estas enzimas que le comentaba, que son enzimas que se han aislado y que ya se pueden sintetizar y que tienen un efecto directo en ciertas estructuras químicas de las algas y que, bueno, los extractos son enriquecidos, ¿no?, con estos productos, sobre todo con las unidades monoméricas de estos polisacáridos. Y otra estrategia que he visto que ahorita tiene mucha relevancia, sobre todo por los chinos, es la fermentación. O sea, ahorita el uso de fermentados a partir de esos productos digeridos enzimáticamente se ha demostrado de que aumenta la bioactividad de ciertos compuestos presentes, ¿no?, en las macroalgas, y por tanto los resultados son benéficos en comparación con un extracto no refinado. Entonces ahí les dejo algunos tips en los cuales se puede pensar, ¿no?, a futuro para perfeccionar o pasar a una generación más avanzada de extractos de algas marinas. Muy bien, pues muchas gracias por estas interesantes aportaciones. Evidentemente, pues son líneas de investigación que están ahí, pues en espera, ¿no?, de que llegue quien las pueda aplicar, y como dijo por aquí la doctora Mireya, pues hacer colaboraciones para pues seguir, ¿no?, indagando y promoviendo el uso de las algas en el campo. Entonces, pues bueno, con esto hemos llegado al fin de esta sesión 17 de Psicocafé Virtual. Quiero agradecerles, pues sobre todo a la doctora Mireya y al biólogo Adrián, que hayan estado con nosotros el día de hoy, y a todos los que participaron tanto en la sesión de Zoom, a los que nos visualizaron a través de Facebook, y por supuesto a los chicos que están como parte de la organización de la Red de Jóvenes Psicólogos Mexicanos, a la Sociedad Mexicana de Psicología por el respaldo en estas actividades siempre. Y bueno, pues recordarles que sigan nuestras redes sociales a través de Facebook y a través del canal de YouTube y a través de la Red de Jóvenes Psicólogos Mexicanos. Y asimismo, bueno, pues también hacerles el recordatorio de que en estos momentos está abierta la apertura para la recepción de resúmenes de el Congreso de Psicología, el Congreso Mexicano de Psicología. Entonces, pues también para que se den un clavado en la página de la SONPICO y puedan pues también checar toda esta información referente al Congreso.
Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Julio, Tonatiu, César, Eurico, Elena, que están por ahí detrás, y bueno, Adrián y Miguel. Y nos vemos en la siguiente sesión y pues hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Gracias.